Ok, vamos a presentar la unidad 4 y 5, máquinas eléctricas y automatización, perdón. Lincoln Dayan Ríos Peña, ese es mi nombre. Mi nombre es Esteban Castro Olivas. Yo soy Luis Ángel Paz. Mi nombre es Pascual Rodrigo Reyes Fernández. Primero, vamos a empezar. ¿Qué es? ¿Qué es? Porque la asignatura se llama máquinas eléctricas y se le conoce como conversión de la energía. Pues se conoce como conversión de la energía porque estamos transformando energía eléctrica en mecánica o viceversamente. Esto va a provocar al momento que hagamos un movimiento de una turbina, que es un movimiento mecánico que va a provocar que tengamos una corriente o viceversamente que podemos con la misma electricidad hacer un movimiento mecánico. Para esto hay que presentar 4 principios que operan las máquinas eléctricas. Todo está de acuerdo a las leyes magnéticas de Maxwell, que son la ley de Faraday, la de Ampere, causa eléctrica, causa magnética. Ok, primero vamos a empezar con la de Faraday. Establece que al momento de un circuito cerrado, le proporciona un flujo magnético que a través de la superficie, que esto va a generar un campo magnético que prácticamente va a correr la corriente y se va a establecer. Like damper. Esto establece, de acuerdo a donde está corriendo la corriente, se va a aplicar un campo magnético y puede ser de acuerdo al sentido horario o antihorario, dependiendo cómo estemos tomando en la dirección de la corriente en cuenta. Causa eléctrica. En esta vemos que de acuerdo a las cargas con signo diferente se atraen y las de signo diferente, de signo iguales, se repelen, que no se pueden encontrar entre sí. Esto es ley de Gauss magnética. Esto nos indica que a través del campo magnético vamos a tener una carga que va a ser igual a cero, de acuerdo a la superficie cerrada. No importa que la corriente pasa. Variaciones de mecánica eléctrica que se requieren analizar las máquinas eléctricas. Ok, para esto necesitamos tener en cuenta lo siguiente, que la misma potencia mecánica tiene que ser la misma potencia eléctrica que vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, esto está representado a través de este diagrama que aquí dice que tenemos en cuenta que un generador eléctrico, voltaje es igual a volts, un motor mecánico, un par inducida o un par normal, es minutos sobre metro y libra sobre pulgada. Y la corriente, obvio, es ampere. En un generador y un motor mecánico es velocidad angular, radianes por segundo. Y el potencia eléctrica es igual a watts. Y la potencia mecánica es igual a watts. Bueno, yo les voy a explicar el concepto de motor, estator, campo y armadura, que para estos conceptos yo me voy a basar en un motor eléctrico de corriente alterna para que no haya confusión. El motor es el componente giratorio conforme las demás partes genera un campo magnético y esto puede producir energía como un generador o puede ser de movimiento si es un motor eléctrico. La siguiente. El estator es la parte fija donde se encuentran las bobinas inducidas y conforme gira el motor, con la parte de las bobinas empiezan a generar un campo magnético entre los dos y así se genera energía, hablando en el caso de un generador eléctrico. En un motor, pues ya sería un movimiento y el campo magnético es lo que hace que gira el motor, pues se induce electricidad y genera un campo. La siguiente, campo. Es en caso de un motor eléctrico, al alimentar yo el rotor, empiezo a generar un movimiento mecánico porque se genera un campo magnético. Y en el otro caso es que yo con un motor externo alimenté el rotor provocando un giro y eso provoca un campo magnético inducido.
y así se produce electricidad y eso es el concepto de un generador. La siguiente. Además, es la parte de la máquina del motor generador que incluye los devanados principales y son los portadores de la corriente. Puede ser tanto la parte estacionaria o la parte giratoria si hablamos de un motor de corriente directa. Y esta sostiene a la bobina y a su vez ayuda a reforzar el electroimán. La siguiente. Diferencia entre el generador y el motor eléctrico. Bueno, la principal diferencia es que el motor actúa con una corriente proporcionada, forzando a girar el motor y así consiguiendo pues, un giro a ciertas revoluciones. Si yo le propongo más ampeaje, va a tener mayor velocidad y viceversa. También varía con el voltaje. El generador ocupa el movimiento mecánico externo para poder generar un campo magnético y si es suficientemente fuerte puede generar energía eléctrica mayor o menor dependiendo del caso. Por ejemplo, los motores de los juguetes son motores eléctricos o generadores. La siguiente. Diferencia entre física de construcción entre un motor de corriente directa y corriente alterna. Los dos motores usan el mismo principio de usar un devanado inducido y un campo magnético. Sin embargo, su principal diferencia es lo que gira internamente. O sea, en un motor de corriente directa, lo que va a girar es la armadura y el rotor es la parte estacionaria. Entonces, lo que está generando el campo magnético es la armadura. Y en el caso de corriente alterna, pues ya saben que es lo contrario. Básicamente es eso. Ok, a continuación yo voy con que con el voltaje, la corriente y la velocidad se aumenta el torque del motor. Primero que nada, por los conceptos básicos. ¿Qué es un voltaje? Es la capacidad física de tener un circuito eléctrico y debido a que impulsa a los electrones a los extensos del conductor. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica fluye por un motor por el instante justo a su arranque durante milisegundos. La velocidad. Es la velocidad en el eje del rotor por motores asincrónicos, siempre será de menor velocidad del campo magnético giratorio. Pues como concepto de la pregunta, los pares desarrolladores del arranque y el valor de deslizamiento que produce el par de máximo, ambos se exceden. En el caso normal, al par aplicado a la carga, por lo tanto, la velocidad del motor aumentará hasta que el valor de deslizamiento sea tan pequeño que el par se desarrolla y se reduzca a un valor igual, al igual aplicado por la carga. El motor continuará trabajando a esta velocidad y el valor de equilibrio de deslizamiento hasta que aumente o disminuya el par aplicado de acuerdo a la ecuación. Aquí tenemos en la presentación dos imágenes que dice voltaje de armadura e intensidad de campo afectan a la velocidad del motor. Y para aumentar el torque, incrementamos la corriente de la armadura. Dale la siguiente, por favor. En esta pregunta es, ¿qué es un transformador? ¿Y por qué solo opera en corriente alterna? Ok, primero que nada, un transformador es un dispositivo electrónico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito electrónico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia es que ingrese al equipo, en el caso de un transformador ideal, esto sin pérdidas, es igual a los que se obtienen en la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Porque solo funciona en corriente alterna, puesto que la máquina estática y al no haber movimiento, el flujo de variables solo se puede crear en corriente alterna. Los transformadores pueden ser transformador de potencia o transformador de medidas. Los autotransformadores hacen que algunas funciones de los transformadores, pero tienen muy limitada su utilidad. Un ejemplo es un campo magnético variable, se da solo en corriente alterna o en corriente continua del campo magnético. Es también constante. Lo mismo pasa con el campo magnético. Si es constante, no logra que la bobina
secundaria genere el voltaje inducido aunque esté presente. Darle la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué es el lado primario y secundario de un transformador? Ok, devanado primario. Se llama devanado primario al embobinado que recibe la de corriente alterna que se requiere aumentar o disminuir. Y el secundario recibe este nombre de la bobina que proporciona la potencia transformando una carga. El devanado por dando entre la energía se denomina primario. Y el secundario es por donde sale la energía hacia las cargas que son alimentadas por el transformador. Esto se viene llamando secundario. El devanado primario tiene una N de espirales y el secundario tiene N2 de espirales. La relación de transformación a transformadores es un transformador, la relación se transforma, es un número de vueltas de devanado primario dividido por el número de vueltas de la bobina secundaria. La relación de transformación proporciona el funcionamiento esperado del transformador y la tensión correspondiente requerida del devanado secundario. Y aquí sí vemos la figurita. El que está de color azul viene siendo el primario y el que está de color verde es el secundario, que viene siendo la salida. Denle la siguiente. Ahora yo les voy a hablar sobre qué es un relé. El relé es un aparato eléctrico que funciona como un interruptor, abriendo y cerrando el paso de la corriente eléctrica, pero accionado eléctricamente. El relé permite abrir o cerrar contactos mediante un electroimán, por eso también se llama relés electromagnéticos o relevador. ¿Puedes dar la siguiente? ¿Cuál es el funcionamiento de este? El relé tiene dos contactos, uno abierto y uno cerrado. Puede tener más, pero en este caso no tenemos el abierto y el cerrado. Cuando ponemos corriente a la bobina, esta crea un campo magnético creando un electroimán que atrae a los contactos, haciéndolos cambiar de posición. El contacto que está abierto se cierra y el que estaba normalmente cerrado se abre. El contacto que se mueve es el C, ahí como se ve en la imagen, y es el que hace que cambie de posición los otros dos contactos. Va a haber un circuito que active a la bobina llamada control, que active los dos de salida a través de los contactos secundario o de fuerza. Los relés pueden tener uno, dos o tres, o casi uno o dos o tres, o casi los que queremos contactos de salida. Y estos pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. El estado normal significa o es igual a estado 5. Los relés eléctricos son básicamente interruptores operados eléctricos que vienen en muchas formas y tamaños y adecuadas para todo tipo de aplicación. Los pueden ser reales de potencia más grandes y utilizados para la tensión, para tensiones mayores. En este caso, si es una tensión mayor, se le va a llamar conectores. Dale a la siguiente, por favor. La tensión plena es básicamente los arrancadores a tensión plena se utilizan para detener, arrancar y acelerar un motor hasta su velocidad plena. Asimismo, estos dispositivos deben de estar provistos de los medios necesarios para proteger el motor contra sobrecargas. También el arranque de tensión plena se emplea cuando la corriente demandada no produce perturbaciones en la red y cuando la carga puede soportar el par de arranque, o sea, cuando arranca que se estabilice la corriente. Puedes dar a la siguiente. Vamos a explicar qué es un cortocircuito y lo que es
la sobrecarga. Un cortocircuito se produce cuando entra en contacto eléctricos dos partes de la instalación que están a distintas potencias. El caso más habitual es cuando conectan dos fases diferentes del circuito o una fase y un neutro. Esto produce una tensión del orden de cientos de amperios, lo cual produce que se calienten los conductores que pueden llegar a quemarse. Y eso es lo que hace que haya accidentes eléctricos o el cortocircuito. La sobrecarga, si le puedes dar a la siguiente. La sobrecarga se produce cuando a través de la línea eléctrica circula una intensidad mayor que la intensidad normal. Se puede producir por varios factores como un fallo de aislamiento. Las sobrecargas también pueden producir daños importantes dependiendo de los factores. Entonces aquí es cuando nomás se sobrecarga la red y bota la pastilla que está protegiendo. ¿Le puedes dar a la siguiente? Normas de seguridad eléctricas. Las normas de seguridad eléctricas son fundamentales para prevenir accidentes, ya que si no está normalizado normalizado ya sea la casa o ¿cómo se llama? La empresa, pueden llegarse a producir accidentes y como lo dice, una norma es un documento que contiene las especificaciones para garantizar la calidad y el funcionamiento de un producto. También presenta las medidas de seguridad, que es lo que le estoy diciendo, para instalarlo y protegerlo y evita daños tanto al producto como a la persona que lo coloca o usa. Entonces, el estar normalizado nos va a ayudar mucho a prevenir accidentes y también que no haya bajas o altas de tensión, o sea, que esté nuestra casa o empresa en buen funcionamiento eléctrico. Eso sería todo por nuestra parte. Una característica que yo siento orgulloso es que soy puntual y responsable con los trabajos. Me gusta trabajar a tiempo y forma. También tal vez enviar a ser más amigable o en Pues mis características serían que, igual que mi compañera, también soy muy puntual, muy responsable. Pues lo que me agregaría, pues prácticamente intentar ser más responsable, intentar ser un poco más puntual y pues todo. Eso sería todo por mi parte. No. Bueno, mis características, soy una persona muy trabajadora, responsable y también soy muy puntual, soy muy exigente con mi puntualidad. Cosas que me gustaría cambiar sería, pues soy muy estricto y por lo cual soy muy enojón. Soy muy enojón y ¿qué más? Pues a veces no soy muy ordenado, pues. A veces que puedo hacer las cosas muy diferentes y no a tiempo o así. Pero, o sea, siempre cumplo. Bueno, mis principales características es que trato de sacar los problemas, aunque no les entienda a veces, trato de encontrar el modo de hacerlos. Y también soy responsable y creo que de desventajas o lo que quiero mejorar de mí mismo es ser un poco menos tímido y tratar de entenderme o darme a entender más a fondo en algunos temas, o sea, explícame mejor. Y pues es todo por mi parte. Y eso Gracias. sería todo
Será todo por nuestra parte, Inge.